Ok, estamos aquí nuevamente, señores. Bueno, déjame decirle a ustedes que yo estaba en el video pasado, estaba compartiendo la felicidad mía que tenía porque adquirí lo del equipo para tocar y cantar en diferentes lugares. Y le había dicho que estaba probando un micrófono, pero no le había dicho que el micrófono era un micrófono de tipo de tipo dinámico. O sea, es un micrófono dinámico y con el que estoy grabando ahora es un micrófono dinámico. Pues le cuento que quizás muchos dirán, pero los videos anteriores se escuchaba mejor. Y pues claro que se escuchaba mejor porque un micrófono condensador capta más la señal y muchas veces, no siempre, tienen más calidad que los micrófonos a nivel de calidad de audio, tienen más que los micrófonos dinámicos. Y por eso que quizás el que compré se escuchaba, no se escuchaba a la altura con el que yo normalmente grabo los videos. Pues porque es un micrófono dinámico y con el que yo grabo es un micrófono condensador. Es muy bueno, de la marca AKG 420 Precision. Es un micrófono excelente. Ese es un micrófono condensador muy bueno. Yo lo recomiendo esa marca de verdad porque es excelente, excelente. De verdad que sí. Pues también, igual que en el video pasado, me surgió la idea de hacer un video hablando de los micrófonos condensadores y los micrófonos dinámicos. O sea, vamos a hacer un versus. Vamos a hacerlo breve esto porque quiero que aprovechar el tiempo para hacerlo breve y preciso. Vamos primero a definir qué es un micrófono condensador y un dinámico. Y dice así: un micrófono condensador es un tipo de micrófono que utiliza una cápsula de condensador para convertir las ondas sonoras en señales eléctricas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad que sí? A diferencia de otros tipos de micrófonos como los dinámicos, por ejemplo, los micrófonos condensadores requieren de una alimentación de energía externa, a menudo suministrada a través de una batería interna o mediante una conexión o una fuente de alimentación externa. Lo que quiere decir esto es que para que el micrófono condensador funcione necesita una carga eléctrica que normalmente le llamamos phantom power, que se alimenta normalmente por 48 voltios, o sea, con 48 de voltaje. Aquí te explico cómo funciona un micrófono condensador con los pasos básicos. Primero, cápsula de condensador. El micrófono condensador consta de una cápsula de condensador compuesta por dos placas metálicas muy finas y ligeras, una placa fija y una placa móvil. Estas placas están separadas por una pequeña distancia y forman un condensador eléctrico. Alimentación de energía. Esa fue la que yo expliqué sobre los 48 voltios. Para que el micrófono condensador funcione necesita una fuente de energía eléctrica. Esta energía se utiliza para cargar la placa fija del condensador y crear un campo eléctrico constante. Variación de campo eléctrico. Cuando las ondas sonoras llegan al micrófono, hacen vibrar la placa móvil de la cápsula del condensador. Estas vibraciones modifican la energía entre las placas y por lo tanto alteran el campo eléctrico existente. Cambio de capacitancia. La variación del campo eléctrico debido a las vibraciones de la placa móvil cambia la capacitancia del micrófono condensador. La capacitancia, así mismo con la capacitancia, es una medida de capacidad del condensador para almacenar carga eléctrica. Conversión de señal. La variación de capacitancia produce cambios proporcionales en la tensión eléctrica entre la placa del condensador. Amplificación y salida de señal. La señal eléctrica generada por el micrófono condensador es relativamente débil y requiere amplificación antes de ser utilizada. Bueno, ya ustedes saben, es importante destacar que los micrófonos condensadores son conocidos por su alta sensibilidad y respuesta de frecuencia extendida, lo que los hace ideales para grabaciones de estudios, radiodifusión y aplicaciones donde se requiere una reproducción precisa del sonido. Así es como ustedes pueden escuchar, este micrófono capta hasta el aire, o sea, por mínimo que sea el sonido, el micrófono condensador tiene la capacidad de captar cualquier sonido por pequeño que sea. Eso va a depender del entorno en que esté, claro está.
pero es una de las características fundamentales de este micrófono. Ahora vamos con el micrófono dinámico. El micrófono, yo le llamo el micrófono de concierto. Un micrófono dinámico es un tipo de micrófono que utiliza un principio electromagnético para convertir las ondas sonoras en señales eléctricas. A diferencia de los micrófonos de condensadores, los micrófonos dinámicos no requieren alimentación eléctrica. Los dinámicos no requieren alimentación eléctrica, señores, para funcionar. Adicional, o sea, sí, de alguna manera necesita una conexión, vamos a decirlo así, eléctrica, que es la que tú le conectas, por ejemplo, a un amplificador, pero no necesita una adicional, como 48 voltios, como en el micrófono condensador. Y son más resistentes a condiciones ambientales adversas. Así, los micrófonos dinámicos son más resistentes. A continuación, te explico cómo funciona un micrófono dinámico en los pasos básicos, en estos pasos básicos. Bobina y diafragma. El micrófono dinámico, hay una bobina de alambre de cobre ligada a un diafragma que se llama membrana, delgado y liviano. El diafragma vibra en respuesta a las ondas sonoras que inciden sobre él. Segundo, el imán permanente. El micrófono dinámico contiene un imán permanente cerca de la bobina y el diafragma. El imán crea un campo magnético constante en la bobina. 3. Movimiento de la bobina. Cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, este vibra y mueve la bobina en relación del imán permanente. Esta vibración produce cambios en el flujo del campo magnético en la bobina. Inducción electromagnética. El movimiento de la bobina en el campo induce una corriente eléctrica en la bobina de acuerdo con el principio de la inducción electromagnética de Faraday. La corriente eléctrica generada es proporcional a la velocidad y amplitud de las vibraciones del diafragma. Conversión de señal. La corriente eléctrica inducida en la bobina se convierte en una señal eléctrica que contiene la información de las ondas sonoras captadas en el micrófono. Amplificación y salida de la señal. La señal eléctrica generada por el micrófono dinámico es relativamente fuerte en comparación con los micrófonos condensadores, por lo que no requiere de amplificación adicional en la mayoría de los casos. La señal se envía a través de un cable o interfaz de audio para su procesamiento o grabación posterior si es necesario. Los micrófonos dinámicos son conocidos por su durabilidad, manejo de altos niveles de presión sonora y capacidad para funcionar en entornos ruidosos. Son ampliamente utilizados en presentaciones en vivo, aplicaciones de refuerzo de sonido, estudio de grabación y en cualquier situación en la que se requiera una respuesta de frecuencia balanceada y robusta. Conclusión, señores. Yo no quería hacer el video tan largo, pero no sé cómo que el tiempo pasa tan rápido, no entiendo. Si podemos comparar el micrófono condensador con el dinámico, diríamos lo siguiente, podríamos concluir lo siguiente, que el micrófono dinámico es mejor para presentaciones en vivo y que el condensador es mejor para grabación de estudio. Esto no es un hecho de que es del todo cierto, que es así, que debe de ser así, no. Muchas veces existen cantantes que optan por hacer presentaciones, he visto mucho, acústica, que la hacen con el micrófono dinámico, aunque veo mucho que hacen como una especie de performance, pero ya estando pregrabada ya la obra. Otra cosa es que yo veo el micrófono dinámico muy polifacético, porque el micrófono dinámico incluso es utilizado para grabaciones, pero grabaciones como que tengan un aura como así en vivo. He visto muchos merengueros que hacen eso, principalmente el género que está ahora mismo pegado aquí, que es el mambo, una variación básicamente del merengue, y muchos instrumentos he visto en algunos videos que son grabados con un micrófono dinámico. También los micrófonos dinámicos tienen una respuesta de frecuencia muy buena. Sin embargo, a diferencia del micrófono condensador, no son, ¿cómo te explico? La captación de señal es como que no es tan sensible como en el micrófono condensador. O sea, que a la hora de grabar
el artista quiere esa calidad, esos detalles en el sonido de su voz, y eso solamente lo puede hacer el micrófono condensador. Claro, tiene que ser un buen micrófono que responda, que dé la talla. Al igual que también con el micrófono dinámico, tú puedes, por ejemplo, yo estoy haciendo este podcast. Los podcasts normalmente se hacen con micrófonos condensador, de tipo condensador, y en la radio también se utilizan. Veo en los programas también, pero yo lo estoy grabando con micrófono dinámico y ustedes me entienden y me escuchan bien, que al final lo que importa es que ustedes entiendan el mensaje y escuchen bien. Pues nada, la conclusión de esto, mi gente, es que ustedes aprendan realmente cómo funcionan esos ambos micrófonos. Realmente el contenido de hoy fue de muy buen provecho y espero que sigan obteniendo conocimiento en este canal y disfrutando. Así es que ya ustedes saben, señores, que la pasen bien y chao. Muchas gracias.